este pueblo iba contento por lo que había, el logro y la victoria que habían obtenido. Pero escuche lo que pasa, porque después de 3 días de estar en el desierto, usted me contaría cómo le va. Una cosa es tener una alegría y un gozo porque Dios te rescató de la vieja manera que tenías de vivir, no de la vieja, sino de la vieja manera de vivir. Y otra es el proceso en el que tienes que pasar para llegar hacia donde Dios quiere llevarte. Y ese proceso no va a ser bonito, porque vas a tener que pelear contigo mismo. Y vea lo que pasa en el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mire qué interesante esto. ¿Sabe que una de las mayores razones del por qué una persona no es feliz es porque hay amargura en su corazón? ¿Sabe que muchas veces nosotros nos mantenemos con mucha amargura? Y la amargura es la consecuencia de no haber realizado algo que yo anhelaba o yo quería. Algo que yo soñaba que pasara y no sucedió. Eso produce amargura en mi corazón. Después de haber estado cantando, danzando, con panderetas, alegres, llega un momento, después de 3 días de estar en el desierto caminando, donde ya no aguantaban la sed, y donde encontraron un lugar donde había agua, pero el agua era amarga. Te digo esto a ti, amado de mi Padre, que tienes una familia o que eres parte de una familia. ¿Será que tus hijos, tu esposa, está encontrando en ti un lugar de amargura? ¿Será que tú estás lleno de amargura en tu corazón? Y tal vez el pobre hombre abnegado, trabajador, que es tu esposo, tal vez ese hombre que lo da todo por la familia, llega cansado del trabajo, ¿verdad? Y tu amada esposa con una amargura lo recibes de una mala actitud. Y tal vez él te dice, mira, ¿qué te parece si vamos el fin de semana a un parque, llegamos unos palitos con frijoles y compartamos? Ay, no, ya vas vos. ¿Qué es eso? Mira, ¿y qué te parece si hacemos y emprendemos eso? Ay, eso no va a funcionar. Generalmente es porque hay una amargura en el corazón. No permitas que la amargura te robe los mejores años de tu vida. No permitas que la amargura, que por alguna razón todavía está en tu corazón, lastime a las personas que te aman y que tú también amas. Me llama la atención lo que sucede en ese lugar, porque después de que había fiesta en que había alegría, por una razón Dios los lleva a este lugar donde las aguas eran amargas para dar una lección al pueblo. Pero vea la diferencia, porque dice la Biblia en el siguiente versículo, en el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ponga atención a eso. Pero si hace 3 días estaban danzando, si hace 3 días estaban contentos, en 3 días su actitud cambió, porque no había agua. Porque cuando era un agua que era amarga. La amargura te hace murmurar. La amargura te hace prestar atención a cosas que no deberías de prestar atención. Me llama mucho la atención lo que este pueblo de Israel dice de dura cerviz, sus propios ojos vieron. Ellos vieron cómo ninguna de esas 10 plagas tocó a ninguno de sus hijos ni a ningún israelita. Ellos vieron cómo cuando salían del pueblo de Egipto se cumplió una profecía que Dios les había dicho, que cuando salieran de ahí iban a salir llenos de oro. Y dice la Biblia que los egipcios, cuando el pueblo de Israel iba a salir, les dieron todo el oro que tenían. Me sorprende cómo el pueblo de Israel, cuando llegan a este lugar, tal vez iban con mucha preocupación o pensando qué vamos a hacer. Y cuando llegan al mar y ven que no había escapatoria, y cuando ven a todo un pueblo, un ejército, que los perseguía, comenzaron a preocuparse. Pero me sorprende ver cómo este pueblo de Israel vio cómo el mar se abrió en 2 y cómo pasó todo el pueblo por ese mar.
Y cómo sus propios ojos vieron cómo el mar se cerró y todo el ejército de los egipcios murieron ahí. Por eso danzaban, por eso cantaban, porque estaban contentos, porque Dios los había sacado de la esclavitud. Pero 3 días después estaban renegando. ¿Cuántas veces nos ha pasado exactamente lo mismo? Estoy convencido que a todos aquí hemos visto milagros de Dios. Hemos visto cómo Dios ha obrado. Hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto a Dios sanar. Hemos visto cómo Dios ha hecho milagros. Pero a veces parecemos como ese pueblo de Israel, que se nos olvida todo lo que Dios hizo. Y cuando las cosas no salen como yo quiero, comienzo a murmurar. Comienzo a llenarme de amargura. Comienzo a llenarme de enojo. Es que Dios, ¿por qué no me respondes? Es que mi Dios de plano no me ama. Es que Dios se olvidó de mí. Esos son pensamientos del enemigo que te están bombardeando. Cuando uno es hijo de Dios, uno sabe quién es su Dios. Y podrán cerrarte las puertas que quieran. Y el mar podrá estar cerrado, pero cuando Dios dice, ese mar se abre, ese mar se va a abrir. Cuando Dios dice, esa puerta se va a abrir, esa puerta se va a abrir. No importa quién se interponga, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y muchas veces, amados hermanos, hemos vivido llenos de amargura en el corazón. Y la amargura, una vez más, es el producto de mi insatisfacción con lo que yo deseaba y yo anhelaba. Pero a todo aquel que es hijo de Dios, ha comprendido esta verdad que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, un día yo decidí entregarle mi vida al Señor Jesús y ahora estoy dispuesto a vivir para Él. No para que Él haga lo que yo quiero, sino para yo hacer lo que Él quiere. Así que si Dios te lleva a un desierto, alégrate en el Señor, porque un proceso Dios quiere hacer en tu vida. Una vez más, los desiertos no son para siempre. Los desiertos, las circunstancias, los problemas, no es para que te hundas ahí y vivas ahí para siempre. Eso es algo temporal. Es un lugar donde el Señor te está llevando para llevarte a una nueva victoria, para llevarte a un nuevo nivel de fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando estás en un problema, cuando estás en un desierto, cuando estás en una adversidad, es tu fe y en quien tú crees la que te va a hacer madurar y crecer en el Señor. Porque el evangelio, amado hermano, no se trata de que Dios haga todo para mí. El evangelio es que Él ya lo hizo todo. Él ya envió a su Hijo amado Jesús a morir en la cruz del Calvario. Jesús ya murió en la cruz, pero resucitó al tercer día con poder y con gloria, y ahora está a la diestra del Padre. Y eso te da a ti y me da a mí libre acceso al trono de su gracia. Eso me hace salvo por gracia cuando yo lo reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Qué más le puedes pedir al Señor si tienes salvación eterna? Si después del día en que tú mueras, automáticamente estarás en el paraíso, automáticamente estarás en un tiempo por la eternidad con Él, ya no en el tiempo de la tierra, sino en el tiempo kairos de Dios. Pero muchas veces la manera en que vivimos en esta tierra pareciera que estamos más interesados en hacer tesoros aquí en la tierra que los que se hacen en el cielo. Todo el mundo creo que está consciente de lo que está pasando en Israel hoy. Y Israel sigue siendo el reloj profético de Dios. Y amada iglesia, el Señor viene por su iglesia. A mí se me estremecía la piel cuando escuchamos ese canto en último de oración. Yo no sé, ¿usted canta con el entendimiento? ¿Usted canta diciéndole al Señor eso? Señor, Él viene a buscarme. Él viene por ti y por mí. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia, esa es una verdad. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. No importa el problema, la adversidad que esté pasando, ¿sabe? El día que el Señor me llame a su presencia, todo se queda aquí. Dice la Biblia, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá enfermedad. Todo lo que hicimos en esa tierra y el afán que tuvimos, todo se queda aquí. Pero todo lo que hiciste para el reino de Dios tendrá sus galardones en el cielo. Todo lo que serviste, todo lo que hiciste para engrandecer su nombre, para que almas vinieran a los pies de Cristo, tendrá su galardón en los cielos. Dáselo fuerte a Jesús. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que tú haces cuando estás en medio de un problema? ¿Qué es lo que haces cuando estás en medio de una adversidad?
¿Quejarte? ¿Murmurar? ¿O ir a la intimidad con tu Padre Celestial? Porque yo quiero recordarte esto, Dios sigue hablándonos. No sé la presión que tuvo Moisés con todo ese pueblo de dura cerviz. Cuando imagino que estaba feliz, contento, cuando veía a todos cantando al Señor, pero 3 días después le estaban murmurando, diciendo, ¿qué hicimos? Mira, Moisés, ¿dónde nos trajiste? Mira, vamos a morir en el desierto. Mira, por tu culpa. Pero Moisés sabía cuál era su fuente y cuál era la clave de su vida. Él no escuchaba o no se dejaba guiar por lo que la gente decía, sino por lo que Dios le decía. Dice la palabra que lo que hizo Moisés en el verso 25, y Moisés clamó a Jehová. Y Moisés clamó a Jehová. Estás en un desierto, clama al Señor. Estás en un problema que no sepas qué hacer, clama al Señor, porque Él te dará la respuesta. Dice la palabra de Dios que Él juntamente con la prueba también te da la respuesta. Él no vendrá un proceso, no vendrá un problema sin que venga de parte de Él también la solución. El problema es que cuando estamos en un problema, valga la redundancia, nos aturdimos, nos preocupamos y lo último que hacemos es ir a su presencia. Si tan solo fuéramos a su presencia y dijimos, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, mi Dios, pero de algo estoy seguro que tú estás conmigo. Y si tú prometiste estar conmigo, dame la fuerza para pasar esta situación. El Señor sigue hablando, escucha lo que Dios le dijo. Y Jehová le mostró un árbol. Voy a leerte la versión traducción, lenguaje actual. Moisés le pidió ayuda a Dios, entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Y Moisés así lo hizo, y al instante el agua se puso dulce. Y en ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Ponga atención a lo que le voy a decir. No es cierto que cuando estamos pasando un problema, una adversidad, pareciera que en vez de escuchar la voz de Dios, es más fácil escuchar la voz del enemigo. Pareciera que es más fácil lo que este sistema nos está diciendo y nos está enseñando y dejamos de ir a la presencia de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si Moisés dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a tirar una rama vieja ahí al río? Dame soluciones. ¿Qué hubiera pasado si cuando Josué escuchó la voz de Dios, cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente? ¿Qué hubiera pasado si Josué se echa para atrás? ¿Qué hubiera pasado cuando Dios le dice, hey Josué, ¿sabes qué quiero que hagas? ¿Sabes cómo vamos a botar esos muros de Jericó? Tú vas a obedecer mi voz y por 7 días vas a darle 7 vueltas, vas a estar dando vueltas a esos muros y en el 7º día darás 7 vueltas y cuando dé las 7 vueltas vas a botar los cántaros, van a pegar gritos de júbilo y van a tocar las trompetas y cuando lo hagan esos muros van a caer. ¿Qué hubiera pasado si Josué dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? Señor, dame aunque sea unas bombas, dinamita, algo para botarlos. Pero ¿cómo va a ser eso? Porque a veces en nuestra mente finita no entendemos lo espiritual. Pero aquel que ya no ve las situaciones a su alrededor de una manera materializada, sino espirituales, entiende lo que es espiritual. Y si va a su presencia y Dios le da una instrucción, obedece. Y Dios respalda la obediencia. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú comienzas a caminar en obediencia a Dios, Dios va a respaldar su palabra. Dios obró una vez más un milagro. Transformó las aguas amargas en aguas dulces. Todo aquel que un día reconoció a Jesús en su corazón, ya no pueden haber aguas amargas dentro de él. Dice la Biblia, porque de una fuente no pueden brotar 2 aguas. Dice la Biblia que aquel que le pide a beber de Jesús, Él dará un agua donde nunca más tendrá sed y correrán como ríos de agua viva en todo su ser. Todo aquel que es hijo de Dios no puede vivir con amargura en su corazón. Si tú tienes amargura en tu corazón, tienes que ir a la presencia de Dios y renunciar a esa amargura. La amargura, una vez más, viene al corazón por cosas inconclusas o cosas injustas que viviste y que no fueron terminadas. Pero yo quiero decirte esto, amado hermano. Entonces, si alguien debería de tener amargura, sería Jesús.
porque Él sin pecado alguno murió de una manera injusta en este mundo por amor a ti y por amor a mí. Entonces Jesús debería tener amargura, porque a pesar del sacrificio que hizo, muchas veces le hemos seguido fallando. Pero dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Y ese amor es el que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y tienes que entender esto, iglesia. Los procesos por los cuales Dios te mete son para formarte, para fortalecerte, no para que vivas ahí para siempre. Es algo temporal. Y de ti depende cuánto tiempo quieras estar tú metido en el desierto. Dios probará tu corazón para que avances en la vida. En el verso 25 dice, y allí le dio Dios estatutos y ordenanzas, y allí los probó. O sea, dice en el libro de Oseas, capítulo 4, y los llevaré al desierto para probar lo que hay en su corazón. Si un mensaje quiero dejar en tu corazón esta mañana, este mediodía, es que los desiertos no son malos. El problema es cuando tú te alejas de Dios y cuando tú comienzas a escuchar la voz del enemigo, cuando tú comienzas a escuchar esas voces externas que quieren venir a contaminarte para que tu corazón se llene de amargura. Aquel que es hijo de Dios comprende que los desiertos, que los problemas, que las adversidades son necesarias en su vida. Verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Alguien puede decir amén. Así que en medio de un proceso, en medio de una adversidad, en medio de un desierto, tu corazón es probado. Número 2, en medio de un desierto, a quien tienes que clamar es a Dios. Por eso dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará seca y verde, y no estará, su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez si me puedes componer el monitor, tengo mucho eco y me subís un poco más los altos, gracias. Escuche lo que dice la palabra. Maldito el varón que confía en un hombre. Y hace una comparación. Será como una retama en el desierto. Una pequeña hojas secas que van volando por el desierto y el aire las lleva por donde quiera. Pero bendito el varón que confía en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a aguas de corriente viva. Dice que su hoja no cae, que siempre permanece verde, que no le importa la fatiga, no le importa el calor, porque su fuente es el Señor. Su fuente es esa agua de vida que nos da cada uno de nosotros. Cuando tu fuente sea el Señor, cuando tu fuente sea estar en su presencia, cuando tu fuente sea alimentarte de Él, no importa lo que venga a tu vida, tú permanecerás firme y fiel en Él. Lucas capítulo 22, verso 31. ¿Sabes qué es lo que pasa en el desierto? O creces o te mueres. En el desierto o te llenas de fe y creces en el Señor o te mueres en el desierto. Y lamentablemente muchos han preferido morir en el desierto, como fue la primera generación del pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida, excepto de Josué y Caleb. Pero aquellos que le creen al Señor. ¿Usted sabe por qué Josué y Caleb entraron a la tierra prometida? Porque tuvieron fe. Porque cuando todo el pueblo tuvo miedo,
Cuando los otros 10 espías, los 10 príncipes, fueron a tierra prometida junto con ellos y regresaron a ver esos grandes personas y que era casi imposible y metieron miedo a la gente, Josué y Caleb, dice la Biblia, que estaban llenos de celo por el Señor y dijeron: ¿qué les está pasando? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los tomaremos como langostas si el Señor está con nosotros. Josué y Caleb creyeron en que el tiempo de pasar el desierto iba a terminar y que ya era el tiempo de llegar a la tierra prometida. Pero los otros 10 no lo creyeron. En el tiempo del desierto, tú eres el que toma la decisión hacia dónde vas. Cada vez que tú estés pasando un desierto, cada vez que tú estés pasando un problema, recuérdate ir a la presencia de Dios. Recuérdate ir a su presencia. Yo quiero declararte esta mañana lo siguiente: los desiertos no son para siempre. Las etapas en tu vida, Dios no te quiere tener siempre en un desierto. No, Dios quiere que tú crezcas en un desierto. ¿Acaso la Biblia no dice que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria? Y la ida a un desierto o los problemas en tu vida no es para que te estanques allí, no es para que te quedes allí, es para que le creas al Señor, es para que vayas a su presencia y dependas de Él. El problema de nosotros, la humanidad, es que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y cuando no sucede lo que nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Culpamos a Dios, culpamos a la gente, culpamos a medio mundo. Eso es un grave problema, pero cuando tú vas a la fuente, tú sabrás entender que hay cosas que solo son consecuencia de tus acciones, pero también hay cosas o procesos donde Dios quiere meterte para que tengas un nuevo nivel de fe. Y quiero ir terminando con esto esta mañana. El tiempo del dolor dependerá de ti cuánto quieras estar ahí. El tiempo de poner a prueba tu fe va a determinar de qué estás hecho y hacia dónde vas. Muchos de nosotros, cuando estamos en medio de un problema y una adversidad, no podemos controlar esa ansiedad o esa preocupación que a todos nos llega. Por ejemplo, si alguien enferma en tu casa y es una enfermedad grave, como humanos nos vamos a preocupar porque pues somos humanos y nos va a preocupar. Y lo primero que hacemos es siempre pensar lo peor. ¿Y si me voy a morir? ¿Y si se va a morir? No comprendemos que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas. Y cuando sea el momento, Dios te llamará a su presencia. O Dios llamará a su presencia a tu familiar, a tu ser querido. En el tiempo de Dios se nos olvida clamarle al Señor porque su voluntad sea hecha. Se nos olvida que Jesús nos enseñó antes de ir a la cruz del Calvario, que en su oración le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Porque pareciera que el evangelio de hoy nos ha vendido un evangelio que se trata de que todo lo que tú quieras, Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, entonces me decepciono de Dios. Lo que dijo el pastor no era cierto, entonces me decepciono y dejo de ir a la iglesia. Porque pusiste tu mirada en un hombre, porque al rato pusiste tu mirada en un jefe, en tus padres, en un amigo. Tu confianza estaba en un hombre, y la Biblia dice bien claro: maldito el varón que confía en otro hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová. Todos hablamos de Pedro, todos decimos: no, es que Pedro negó a Jesús. Ese Pedro, qué gacho. Sí, pero ya te hubiera querido ver yo ahí, estando tú en el lugar de Pedro, si hubieras hecho lo mismo. Todos sabemos cuando Pedro le dijo: Señor, yo mismo no voy a dar mi vida porque a ti no te pase nada. Y efectivamente lo hizo. Pedro le había hecho una promesa al Señor. Y cuando llegan a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Sacó una navaja y le voló la oreja a un soldado. Su convicción estaba allí y estaba cumpliendo lo que le había dicho. Pero cuando Jesús puso su mano sanadora sobre la oreja del soldado y lo sanó, y le dijo: Pedro, no es así. Hijo, no es así. Muchos de nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Si tan solo oráramos más, si tan solo buscaras más de la presencia, tú escucharías a Dios decirte cómo hacer las cosas,
cómo escuchar su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Por qué estás pasando el proceso que estás pasando? No, nos ocupamos más en el problema que estamos viviendo y no por qué razón Dios me tiene ahí. Porque si eres hijo de Dios, hay una razón del por cual estás siendo procesado. Pero no seamos como el pueblo de Israel, de dura cerviz, que cerró sus ojos y pasó 40 años dando círculos en el mismo lugar. No sé cuánto tiempo llevas tú en un problema, en una adversidad. No sé qué situaciones son las que te han estado afectando tanto que pareciera que te cegaste y no estás viendo más allá de lo que Dios tiene para ti. Estás tan con el corazón con tanta amargura que no ves más allá. Como le pasó a Caín, Dios mismo le habló. Dios mismo le dijo: Caín, tú eres el primogénito, sobre ti hay una bendición mayor que la de tu hermano. Cambia tu semblante, cambia tu actitud, porque tu bendición está sobre tu hermano. Pero como ya había amargura en el corazón de Caín, no escuchó la voz de Dios y terminó matando a su propio hermano. ¿Cuántos de nosotros vivimos así por años con amargura? Por cosas que te hicieron o que pasaron y no decidiste perdonar, y eso se convirtió en amargura en tu corazón. Tú tienes que ir a la presencia de Dios, porque de lo contrario solo vas a pasar dando vueltas como en un círculo vicioso en tu vida, sin avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Dios es un Dios de retos. Dios es un Dios en el cual quiere llevarte a una nueva dimensión en tu vida. Dios no es un Dios de estancamientos. Dios no es un Dios de conformismo. Dios es un Dios de acción. Dios es verbo. Dios quiere llevarte a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de unción. Dios quiere llevar a su pueblo, sobre todo en este tiempo, a hombres y mujeres, soldados de su ejército, llenos de su Espíritu Santo, donde ya no les importan ellos, sino la obra que Dios está haciendo en esta tierra, en Guatemala, en tu colonia, en tu trabajo, para que seas un portador de buenas nuevas. Los hijos de Dios ya no estamos para estar poniendo atención a lo que la gente dice, lo que la gente murmura, que hable, que diga de ti. Aquí, ¿qué te importa? Tú eres un portador de buenas nuevas. Donde tú estés, la presencia de Dios tiene que manifestarse. Tu corazón ahora está blindado contra aquellos que quieran dañarte, porque ahora tu corazón está lleno de amor. No, pero nos seguimos ofendiendo por lo que alguien más dijo, por lo que hicieron. Es que lo que me hicieron no tiene nombre, pastor. Sí, lo que no tiene nombre es lo que usted está permitiendo que pase en su corazón. Si usted es un hijo de Dios, el amor de Dios tiene que ser una realidad en usted. Avance en la vida. Deje de quejarse, deje de murmurar, deje de poner la mirada en el hombre y avance en el propósito que Dios tiene con usted. Porque si de algo estoy seguro, que Dios aún no ha terminado con ninguno de los que estamos acá. Dios aún tiene propósitos contigo. Escuche esto. Y dijo también el Señor, Lucas 22:31: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearlos como al trigo. Jesús sabía muy bien quién era Simón Pedro. Jesús sabía muy bien el llamado que iba a haber en ese hombre de Dios, que si bien es cierto, lo negó 3 veces y Jesús lo profetizó. Oh, cuando ese hombre se levantó de tener un encuentro con Jesús, predicó en más de media Asia, ganó cientos y miles de almas para el Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe algo? El enemigo lo quería zarandear como nos ha zarandeado. ¿Usted sabe qué es zarandear? Zarandear como a trigo. Lo que hacen al zarandear es que agarraban el trigo, lo metían en un tipo como de costales y lo somataban lo más duro que podían para que saliera toda la basura. ¿Cuántos de ustedes ser zarandeados? Para que salga toda esa basura que has dejado contaminar tu corazón y para que seas un vaso en las manos del Señor. Escuche esto, a muchos el enemigo les ha pedido su cabeza al Señor para estarte zarandeando, para que no crezcas, para que no avances, para que sigas siempre autoteniendo compasión de ti. No, es que pobrecito yo, siento siempre la víctima. Amada iglesia, ya es tiempo que te levantes y comiences a caminar como un verdadero hijo de Dios y que comiences a avanzar en el propósito que Dios tiene con tu vida, de lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre me ha gustado pensarlo de esta manera: donde hay un hijo de Dios, ahí
tiene que haber libertad, ahí tiene que haber algo totalmente poderoso, donde los ambientes son transformados, porque tú y yo somos portadores del hermoso Espíritu Santo. Ah, no, pero nos ofendemos por todo, nos molestamos por todo, porque al rato dejaste de ir a la fuente correcta, y comenzaste a llenarte de esa fuente que solo produce amargura en el corazón. Mire este hermoso versículo, verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estás en un proceso, estás en una adversidad. Dale gracias al Señor, porque tu fe está siendo puesta a prueba. No claudiques, no renuncies, continúa con tu mirada puesta en el Señor, porque en ese proceso, que no falte tu fe, porque te aseguro esto: cuando venza el tiempo de la prueba, vendrá un tiempo de mayor bendición para ti. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de algo espiritual, que cuando tú pasas un proceso, algo poderoso viene después de eso, algo mayor viene para tu vida. Pero no te conformes a ser un cristiano más de este tiempo, a ser alguien más que solo viene a la iglesia y no está activándose en lo que Dios tiene para él. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Los hijos de Dios no retrocedemos. Los hijos de Dios no debemos de llevar una vida de que hoy sí estoy con todo, hoy sí le voy a servir, no, mañana ya no. Es que me decepcioné. No, los hijos de Dios permanecen, siguen avanzando, no importan los procesos. Se puede poner un mar en medio de ti donde no te deje avanzar. Tú sabes que si tú eres hijo de Dios, Él abrirá ese mar, Él cerrará las puertas que tenga que cerrar, Él abrirá las puertas que tenga que abrir. El mayor regalo ya fue dado, iglesia. Deja de estarle pidiendo cosas al Señor cuando ya tienes lo mayor de todo, que es tu salvación a través del hermoso sacrificio de Jesús. Dice la Biblia: yo tengo cuidado de lo que ustedes necesitan. Es más, antes de que me lo pidan, yo ya lo sé, yo ya lo tengo hecho. Pero cuando tu corazón se desvía, cuando tu corazón deja de ver al Señor y comienza a afanarse en este mundo, es cuando comienzas a perder. Es cuando los ríos que antes habían se vuelven en lugares secos, donde ya nada te sacia, donde cada vez necesitas más. Pero aquel que va a la presencia, aquel que va a la fuente del Señor, oh, como ríos de agua viva, todo su ser se estremece en su presencia. Él sale renovado. Tal vez hoy tú vas triste, tal vez hoy te despidieron del trabajo, tal vez hoy perdiste un negocio, tal vez hoy perdiste tu casa, pero si vas a su presencia, oh, su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Aquel que ha aprendido en la presencia del Señor sabe que no necesita nada más que su presencia. Por eso cuando cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. A veces cantamos por cantar. A veces pareciera que solo se volvió un cliché y una manera de cumplir con un requisito venir a la iglesia. Es que algo debería haber en tu corazón, una pasión donde diariamente vives para el Señor, donde tú no importa lo que pase, porque si tú sabes que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Pareciera que para muchos de nosotros pareciera que el poder de Dios ya no es una realidad, pero yo quiero recordarte que el poder de Dios sigue siendo lo más poderoso que hay en este mundo, que el poder de Dios no hay nada que se le pueda poner enfrente. Su brazo fuerte sigue con nosotros. Pero al rato hemos estado escuchando la voz del enemigo y nos hemos dejado vencer. ¿Qué circunstancias has estado pasando que te han hecho creer que Dios se olvidó de ti? Si el propósito de Dios sigue intacto para ti, lo que Dios tiene para ti sigue allí esperando que se cumpla. En Primera de Pedro 5:8 dice la palabra del Señor: sed sobrios
y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escuche eso. Después que sufras por un poco de tiempo, un proceso no es para que pases 10 años en él. Hay procesos que serán de un día, de una semana, de un mes, de un año quizá. Pero no permitas que los procesos se vuelvan un estilo de vida donde te acomodes y no quieras seguir avanzando. Todo proceso que viene de parte de Dios tiene su tiempo de caducidad. Cuando tú escuchas la voz de Dios y obedeces, las cosas cambian. Escuche lo que dice Éxodo 15:27. Dice la palabra del Señor, porque esa etapa la que todos queremos. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? Levanten la mano. Sí, pero no queremos ser procesados. Queremos la bendición, pero no queremos el proceso. Y para recibir la bendición, primero tenemos que obedecer. Y en la obediencia seremos procesados. Porque ¿qué fácil? Sí, yo lo voy a hacer, Señor, y no lo haces. Pero la obediencia te conlleva a pasar un proceso. Y después del proceso, prepárate porque viene la bendición. Escuche lo que pasa en el verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Wow. Después de estar en un tiempo de amargura, después de estar en un lugar donde solo había agua amarga y no había sombra, Dios los lleva a un lugar de provisión, a un lugar de abundancia, un lugar de suficiente agua y suficiente sombra. Con razón el rey David dice en el libro de Salmos capítulo 23, todo aquel amado hermano que es hijo de Dios, este versículo lo debe atesorar en su corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No importa en el desierto que estés viviendo, no importa en la adversidad que estés viviendo, pon tu mirada en el Señor, porque Él prometió no dejarte y no desampararte. Ponte de pie, quiero declarar esta bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen el Señor es mi pastor? Si Él es tu pastor, no te preocupes, no te hará falta nada. Él tendrá cuidado de ti. Solo aprende a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Conclusión: Dios nunca dejó a su pueblo en el desierto solo. Dios nunca los dejó de alimentar en el desierto. Nunca faltó esa nube que estuvo de día con ellos, ni esa columna de fuego en la noche para que no pasaran frío. Nunca dejó de haber comida. Todos los días caía maná del cielo. Aun cuando ellos se aburrieron y comenzaron a decir, nos cansamos del maná, Dios les mandó codornices. Dios nunca deja a sus hijos en el desierto para que mueran en él. Tú toma la decisión. Si en el desierto te haces más fuerte o mueres. No es decisión de Dios, es tu decisión. Algunos murmuraron y no llegaron porque no quisieron entender el proceso de Dios, de la total dependencia de Él. Sus recursos, sus fuerzas, ni sus métodos. Vivían más por sus propios recursos que por lo que Dios quería hacer con ellos. Y Dios quiere recordarte que Él es el gran yo soy y que Él está con cada uno de nosotros. Los problemas, amada iglesia, las adversidades, las circunstancias, los procesos son para hacernos más fuertes, no para debilitarte, para hacerte más fuerte, para que tengas más fe.
Los problemas que tú y yo vivimos, si los tomamos con la actitud correcta, nos van a fortalecer, nos van a llevar a un nuevo nivel de madurez y de creerle al Señor que en medio de las circunstancias más difíciles, Él prometió estar con nosotros. Cierra tus ojos un minuto más. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero pedirte por favor que tome la mano de la persona que está contigo y levante sus manos. Sabes, muchas veces nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido sin fuerzas y no ha habido quien levante las manos. Pero hoy aquí estamos sus hijos, somos hermanos en el Señor. Y yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida. El desierto no te va a destruir. Si tú oyes su voz, te va a fortalecer y te va a llevar a un nuevo nivel de fe en tu vida. Los desiertos no son para siempre. No sé en qué etapa de tu desierto estás, pero hoy en el nombre de Jesús yo vengo a decirte esto. El desierto por el que estás pasando no es para siempre. Algunos de ellos hoy mismo podrían terminar si tú lo decides. Y declaro esa palabra sobre tu vida y con tus manos levantadas. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcanse a los que tienen cansadas las manos, animen a los que tienen débiles las rodillas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y ha venido a salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en lagunas y los manantiales de agua saciarán la tierra sediente. En el nombre de Jesús, por el proceso que hoy estás pasando, te lleve a buscar su presencia y que en su presencia el Señor te hable y que cuando Él te hable tú obedezcas. Hay cosas que el Señor te va a pedir que tienes que soltar, hay cosas que el Señor te va a pedir que tienes que dejar. Obedece, porque al rato no has podido avanzar a causa de esa falta de perdón, a causa de ese orgullo que ha gobernado tu corazón. Oh, si tan solo pudieras soltarlo y entregárselo a Él y comenzar a vivir una vida plena en Él. Amada iglesia, el Espíritu Santo está aquí y hoy habla a tu corazón. Hoy habla a cada uno de nuestros corazones. Los desiertos no son para siempre, las adversidades no son para siempre, son parte de la vida, del diario vivir cristiano. Pero te aseguro esto, que así como viene el tiempo del desierto, también viene el tiempo de la provisión y sobreabundancia sobre los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo esta casa, bendigo a tus hijos, que esta palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén, Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que Dios te bendiga, amada iglesia, que tengas una semana muy bendecida y recuérdate de esto: Dios está con nosotros y prometió nunca dejarnos. Amén. Que Dios los bendiga. Tengo un anuncio más antes de que se vayan. Aún tenemos unos tamales ahí que están congelados. Si usted desea llevar unos tamalitos y quiera colaborar con el terreno que estamos creyendo al Señor, ahí hay un servidor con el cual usted puede comprar sus tamales. Que Dios los bendiga a todos.